Empezamos a organizar las fiestas con mi familia y siempre sale por Joaco el tema de la pirotecnia y los fuegos artificiales. Sabemos que él la pasa mal. Ya lo conocemos. Se asusta mucho. Nos daba miedo de que se lastime y que rompa todo. Consultamos a su vete y nos recomendó OM. Es un relajante natural con valeriana. Además es palatable y con un comprimido por día, en menos de una semana ya ves resultados. Al final las fiestas las disfrutamos todos juntos. Bueno, quizás Papá Noel no tanto. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Joaquín Guido, responsable de Vanguardia Veterinaria en México. Y bueno, es un gusto estar esta noche aquí con ustedes. Hay bastantes saludos de aquí de la República Mexicana y bueno, más allá de nuestras fronteras, del Mar del Plata, nos escriben, nos saludan. Esta noche, bueno, pues es nuestro primer webinar con Holiday Scott y bueno, nos gustaría darle la bienvenida a Diego Gómez, jefe de marketing en Holiday Scott y está desde Argentina. Buenas noches, Diego, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Joaquín. Muchísimas gracias por tu bienvenida y aprovecho este momento también para saludar a todos los veterinarias y veterinarias tanto de México como de Latinoamérica, ¿no? Que nos están acompañando en esta primera transmisión junto a Vanguardia Veterinaria. Así es. Diego, pues es un gusto tenerte aquí. Platica a nuestros médicos veterinarios acerca de Holiday Scott. Es importante para ellos. Por supuesto, bueno, para quienes nos conocen y quienes no nos conocen tanto aún, Holiday Scott es una compañía argentina con más de 55, 57 años para ser exacto en el mercado argentino y latinoamericano. En México tiene ya una historia de muchos años que contar y hoy tenemos un momento que nos llena de felicidad, por supuesto, porque cada nueva presentación, cada nuevo producto que podemos incorporar en nuestro extenso portfolio en México nos llena de felicidad para poder seguir consolidándonos, creciendo, estando más cerca de la comunidad veterinaria, de médicos y médicas que todos los días utilizan nuestros productos, ¿no es cierto?, para el tratamiento de animales de compañía en sus clínicas. Como te decía, Holiday, bueno, es una compañía que está presente en México ya hace varios años y hoy nos encontramos acá con esta nueva novedad, con este lanzamiento que estamos haciendo desde principios de junio. O sea, hace pocos días lo hemos presentado en el mercado con muy buenos resultados y hoy es un poco esta celebración, este encuentro con un excelente profesional y el compromiso de Holiday siempre para con la comunidad científica de llevar conocimiento, actualizar y traer estas novedades para compartirlas y introduciéndolas en el uso cotidiano de los Qué bueno. especialistas. ¿De qué es platícale, nos vas a hablar del producto que hoy es el responsable de que estemos esta noche aquí juntos? No voy a ser yo en puntual quien haga la presentación técnica del producto. En breve les voy a estar presentando quién es la voz autorizada desde el laboratorio para este tipo de presentaciones. Sí les puedo contar que OM es un producto que se incorpora dentro de la línea de biomoduladores de Holiday Scott, que es una línea de productos 100% naturales, nutracéuticos, que pueden coexistir con otros tratamientos. Es un producto que está diseñado específicamente para el control de la ansiedad, son comprimidos, palatables, y como te decía, se incorpora esta extensa línea de productos de biomoduladores que también estamos incorporando en México con mucho éxito y contentos por los buenos resultados y la buena recepción de los veterinarios y veterinarias allí. Así que no quiero robar más tiempo a esta presentación y si me permitís,
puedo darle paso a quien va a hacer esta breve presentación técnica del producto. Ella es la doctora Valeria De Marco, es la codirectora técnica de Holiday Scott, que también nos acompaña desde Argentina. Buenas noches, Valeria, ahí la estamos Buenas noches. Buenas noches Joaquín, buenas noches Diego, gracias por la presentación. También muy contenta de compartir esta noche con todos los colegas que nos están escuchando de diversos lugares. Y bueno, si les parece bien, pasamos a la presentación del nuevo producto, así luego le cedemos el paso a la doctora Marina. Bueno, como bien dijo Diego, el laboratorio cuenta con 3 grandes líneas de productos, lo que es farmacológico. Hay una línea de dietas prescriptas que en algunos países ya está, en México aún no, y la línea de biomoduladores. ¿Cómo definimos a los biomoduladores? Como todos estos fármacos de origen natural que colaboran en mantener y mejorar las funciones biológicas vitales del organismo. Pueden servir para prevenir enfermedades, para acompañar tratamientos. Algunos se pueden, asociar al uso de dietas prescriptas, otros también con fármacos, no presentan interacciones medicamentosas y en general no tienen contraindicaciones. Y como les decía, sirven por ahí para prevenir o para retardar los signos de enfermedades que ya por ahí tienen una predisposición genética. Así que dentro de estos biomoduladores, hoy estamos presentando en el sector de tranquilizantes al OM. OM otorga paz y serenidad a nuestros perros y gatos. Sirve para modular la ansiedad de manera natural y algunas de las indicaciones las podemos encontrar aquí, como son para utilizar en viajes, por ahí en entornos ruidosos, para también el manejo de animales indóciles en el consultorio, pero también hay otra tanda de muchas indicaciones más, como por ejemplo, la llegada de un nuevo habitante al hogar, sea de la misma especie, de distinta especie, para utilizar en posoperatorios también, cuando queremos que el animal esté un poco más calmo, para los estrés por ansiedad por separación, en mudanzas, en cambios de estilo de vida, en estadías en pensionados o también en aquellos animales donde no se le quiera administrar un fármaco. También es útil la utilización del OM como coadyuvante en otros tratamientos médicos, por ejemplo, en casos de colon irritables, en casos de animales cardiópatas, también cuando necesitan hacer por ahí algunas sesiones de fisioterapia o que requieran mucho tiempo de estar en el consultorio. Han reportado también utilización en epilepsias, más allá que no es para nada un antiepiléptico, pero genera un estado de calma y disminuye el estrés. Obviamente que nosotros desde el laboratorio siempre aconsejamos la utilización del OM también con el asesoramiento de un profesional, y sobre todo de etólogos cuando es el caso, ¿no? Muchas veces también el OM va acompañado de otras drogas, pero permite por ahí bajar la dosis de drogas, de psicofármacos. Bueno, la fórmula es triptofano, un aminoácido, y extracto de valeriana. ¿Cómo actúa el triptofano? Normalmente disminuye la agresividad y la impulsividad porque aumenta los niveles de serotonina a nivel cerebral. También disminuye los niveles de cortisol que se generan en general en cuadros de estrés. La valeriana tiene acción sedante, espasmolítica y miorelajante. ¿Cómo actúa? Aumenta el tiempo de acción del GABA, que como sabemos es un neurotransmisor inhibitorio cerebral que funciona como un relajante natural. La manera de administrar, esta es una sugerencia del laboratorio, claramente puede ser modificada de acuerdo al animal,
Pero en líneas generales, lo que se indica para gatos o perros de 5 kilos o menos es medio comprimido cada 24 horas. También, obviamente, se puede dividir la toma en 2 veces al día, si es necesario. En perros de 5 a 10 kilos, un comprimido. Y en perros de más de 10 kilos, 2 comprimidos. Para casos de eventos puntuales, tenemos que comenzar la administración de 2 a 6 días antes. Algunos 2 días nos han reportado que en 2 días funcionó perfectamente y otros requieren por ahí hasta 10 días, ¿sí? Y como modulador de la conducta se puede dar por tiempos prolongados. Es más, por ahí podemos utilizar una dosis más alta los primeros días y luego ir disminuyendo hasta tener una dosis basal, ¿sí? Ustedes en la presentación, por ahí genera esta duda, vieron también pastas. Por el momento, en México está la presentación de comprimidos. Esperemos que pronto también pueda llegar la forma farmacéutica de pastas, que es más específica para gatos, pero esta tranquilamente se puede usar tanto para gatos como para perros. Finalmente, bueno, ahí les dejo los lugares donde pueden conectarse con Holiday. Holiday tiene una sede en México y también nos pueden contactar a través de todas las redes sociales, ¿sí? Facebook, Instagram, ¿sí? LinkedIn. Así que, bueno, los esperamos. Hay un 0800 y un info@holiday.com donde también pueden hacernos llegar las consultas. Buenas noches. Buenísimo, Valeria. Muchísimas gracias por esta presentación. Y ahí ya tenemos este primer pantallazo general y explicación técnica sobre esta incorporación en el portfolio de Holiday México, que es OM Comprimidos. Joaquín, si me permitís, antes de presentar a la doctora Marina Nikovsky, recordarles a todos los que nos están viendo que esta charla suma créditos de Conservet, ¿no es cierto?, para todos los médicos veterinarios de México, y que van a estar recibiendo su certificado de asistencia para los que permanezcan conectados durante toda la transmisión en los próximos días, ¿no es cierto?, a su mail con el que se han inscrito a la charla. Es correcto. Bueno, estarán recibiendo su constancia a través de correo electrónico, por eso es importante que llenen sus datos correctamente cuando se registran. Y sí, esta charla es avalada por Conservet. Estaremos enviando al correo electrónico cada uno de los médicos, ¿no? Creo que ahorita tenemos un video. Hay algunas preguntas que sí me gustaría que atendiera la doctora Valeria y también, si así lo deseas, al terminar la charla de la doctora, hay algunos médicos que comentan acerca del producto, entonces digo, para que lo tengan contemplado, que puedan intervenir en ello, ¿no? Pues tenemos ahí una presentación de la doctora. Y mientras podemos ir contando un poco sobre ella, ¿qué te parece? Adelante. Bueno, la doctora Marina Nikovsky es médica veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, diplomada con título de honor. Es etóloga, diplomada en etología por el Colegio Latinoamericano de Etología Veterinaria y especialista en etología clínica por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. Tiene un extenso currículum, Marina, y aparte de ser una excelente profesional y reconocida, es una persona muy cercana que trabaja con nosotros esta temática en el laboratorio, así que tengo el placer de poder presentarla a la doctora Marina Nikovsky, que va a ser la encargada esta noche de dar esta plática. Marina, seguro ya nos está escuchando. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí estoy, buenas noches. A ver si tarda bien en conectar, ahí la estamos viendo. Gracias hola. por Hola. esta invitación y por esta presentación. Me quedé sorprendida con ese video con fotos. ¿De dónde sacaron esas fotos? Me sorprendieron. Bueno, está más blindado. Está más blindado el perfil de la doctora que el Pentágono. Me sorprendieron gratamente. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, la verdad que es un honor para mí estar esta noche compartiendo con todos ustedes, compartiendo con los colegas mexicanos y de otras partes también de Latinoamérica, por lo que estuve leyendo en el chat. Como saben, yo soy argentina, voy a tratar de evitar argentinismos, pero la pronunciación me va a salir local, así que espero que se entienda. Y bueno, y como dijeron hace un ratito, al final vamos a responder las preguntas, por supuesto, seguramente lo haremos en forma de panel, así que yo estoy viendo también que hay algunas preguntas sobre el producto, que por supuesto la colega de Holiday va a poder responder con más detalle. Adelante. Bueno, pues bienvenida, doctora. Deseamos que todos los que estén conectados disfruten de esta charla. Salimos y estaremos de regreso para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Es así, Diego? Me quedo aquí. Exactamente. Así Buenísimo. que Marina, adelante. Bueno, Te gracias. atentamente. Bueno, nuevamente buenas noches. Bienvenida. Hoy vamos a hablar de prevención. En muchos casos, en la medicina veterinaria, nos quedamos solamente con el tratamiento de enfermedades, de patologías, y lamentablemente, porque sabemos que prevenir siempre es mejor que curar, no nos dedicamos necesariamente tanto a la medicina preventiva. Por suerte, en los últimos años está creciendo más esta idea de prevenir y sobre todo de la intervención que puede hacer el médico veterinario también dentro de la prevención. Así que justamente con esta idea de hablar de medicina preventiva, en este caso, medicina comportamental preventiva, vamos a hablar de qué deberíamos tener en cuenta para que un canino se adapte correctamente, adecuadamente y sin tener secuelas comportamentales y emocionales a posibles cambios ambientales. Cuando digo ambiente, me refiero tanto al ambiente físico, al territorio, a lo edilicio, como a posibles cambios sociales, o sea, en su grupo social de pertenencia. Así que, ya me presentaron, así que no me voy a detener aquí, y creo que algunos de ustedes tal vez ya me conozcan. Justamente vamos a hablar de la adaptación del perro a los cambios territoriales y sociales. Realmente esta es una consulta bastante frecuente en la clínica diaria, aunque sea como deslizada entre otras consultas, tal vez más vinculadas con lo físico, pero realmente es frecuente que un tutor de un canino pregunte acerca de, bueno, me estoy por mudar, ¿tendría que tomar algún recaudo? O la familia está esperando un bebé, ¿tenemos que tomar algún recaudo? ¿Queremos traer un nuevo cachorro o un gatito? Bueno, todas estas cosas realmente nos permiten intervenir de manera apropiada y en el momento adecuado para prevenir, como decía, problemas futuros. Pensando en que estamos trabajando con un animal que probablemente sea, o idealmente sea, un animal normal desde el punto de vista de su comportamiento, sin ningún trastorno, y por lo tanto entonces debería tener una correcta capacidad de adaptación. Esto es, debería poder enfrentar, afrontar correctamente situaciones de estrés, adaptarse y continuar su vida normalmente con estas adaptaciones. Pero esto depende de sus experiencias, depende de su temperamento, depende de su predisposición, y con todo esto englobo a su genética y también a la epigenética y a todo lo que llamamos ambiente, que en realidad es todo aquello que rodeó, digamos, a este perro desde que se estaba gestando. Esto puede hacer que un canino tenga mayor vulnerabilidad a sufrir situaciones de estrés y tener complicaciones de adaptación, problemas de adaptación, o por el contrario, que sea un animal resiliente, el cual no tenga problemas en la adaptación y probablemente tampoco requiera demasiada intervención para poder adaptarse a los cambios. Esto, como dije, tiene que ver con su temperamento, que tiene una pata genética y otra ambiental. Y recordemos que dentro de lo que llamamos ambiente, aquellas experiencias tempranas, precoces, que ocurren en la vida perinatal, ya sea en el último tercio de la gestación, durante el propio parto, en el nacimiento, y en las semanas o meses posteriores. No que no haya otras experiencias de vida que también tengan influencia, por supuesto, en la vida del animal, pero en esta etapa de la vida es clave estas situaciones, estos
estas vivencias y estas experiencias porque pueden marcar y producir modificaciones en la expresión de ciertos genes, a eso llamamos epigenética, que pueden, por supuesto, hacer a un animal más vulnerable o menos, digamos, o más resiliente a los cambios. Entonces, recordemos que, dije hace un ratito, vamos a hablar de modificaciones ambientales en general, pero la voy a subdividir en la situación o en el tipo de ambiente físico cuando hay una mudanza o una reforma en el hogar o inclusive a veces una redecoración, cambios de mobiliario o pintura, modificaciones del ambiente físico. Y por otro lado vamos a hablar, tal vez incluso con más detalle, y ya van a ver por qué, sobre los cambios sociales, tanto la llegada de otro perro, el ensamble familiar llamo a cuando se une una pareja que muchas veces trae a sus hijos o hijas, o a sus perros o perras, o a sus gatos o gatas, u otros animales, y en ese ensamble, bueno, hay que aprender a convivir. El nacimiento de un bebé humano, traer un nuevo animal, pero de otra especie, lo más frecuente sería un gato. Y después al final vamos a hablar un poquito de qué ocurre con la pérdida de un animal del grupo, que por pérdida no necesariamente hablamos de muerte, ¿eh? Después vamos a hablar también sobre los duelos hacia el final. Entonces, vamos a empezar hablando de los cambios territoriales. Para entender por qué un perro puede ser vulnerable, un perro puede requerir cierta ayuda en su adaptación a los cambios territoriales, es importante conocer cómo es el comportamiento territorial normal de un perro. Entonces recordemos que los caninos, como especie, son una especie territorial y que por lo tanto pueden defender el territorio, que reconocen como propio, por supuesto, y manifestar agresión territorial hacia el ajeno que ingresa a su territorio, sea este un ser humano o sea otro animal. Pero el territorio para el perro tiene varias acepciones. Por un lado está lo que llamaríamos el territorio amplio, el barrio donde vive. Por eso, cuando salen a pasear con el perro por el barrio, muchas veces manifiestan los caninos cierta agresión territorial en los confines, en los alrededores de la vivienda, aun cuando ya no están dentro de su propia casa. Estamos hablando de un territorio más amplio. Además de defenderlo, también lo van a marcar. Y por eso vemos frecuentemente, sobre todo en el caso de los machos, que marcan con orina, también pueden marcar con materia fecal y también pueden marcar con las feromonas podales que dejan cuando rascan, diría, restriegan las palmas o plantas, en general más plantas, en el suelo, ¿sí? Especialmente después de eliminar. Dije, mucho más frecuente en el macho, pero también la hembra puede marcar, ¿eh? Lo que pasa es que es menos frecuente verlo y además en el macho le conocemos la postura típica de marcación urinaria de levantar la pata. Ahora, luego está el territorio propio, que realmente le pertenece y que en general defiende en mayor medida, que sería la vivienda. Dentro de esa vivienda también podríamos considerar, o el perro puede percibir, un territorio más reducido que puede ser su cucha, decimos en Argentina, si tiene una manta, si tiene un almohadón, si tiene un colchón donde duerme, o si tiene literalmente una cucha, casita, digamos, donde suele esconderse, donde suele resguardarse, donde suele dormir. Ese suele ser un sitio de, no solo de resguardo, sino además de territorialidad, de defensa, si alguien se acerca. Y además, para el perro, es como si tuviera un territorio portátil, que a donde va, lleva consigo esta sensación de territorialidad y por lo tanto puede defender también su propio cuerpo o las inmediaciones de su cuerpo y por lo tanto, voy a poner un ejemplo que tal vez les suena conocido. Si un profesional veterinario va a atender a un perro a su domicilio, por un lado está entrando dentro del territorio amplio, que es el barrio, además atravesando la puerta, el umbral, digamos, los confines de su vivienda, de este territorio propio. Si encima se va a acercar para revisarlo y el perro está echado en su almohadón, está acercándose a este territorio reducido, y si además le va a levantar el pabellón auricular para revisar el conducto auditivo externo, ya está entrando en este territorio portátil, ¿no?
Todo esto puede hacer que un perro defienda ese territorio con una agresión territorial que suele ser de tipo mixta. Además, como dije, hay marcaje de este territorio que puede hacerse con distintos tipos de marcación. En general, y lo normal y lo esperable sería que el perro marque exclusivamente el barrio, en los alrededores de la vivienda, pero cuando hay algún problema, entonces puede marcar dentro de su propia casa. Esto ya estoy dando un indicio de situación problemática. Entonces, cuando hay cambios territoriales, como por ejemplo una mudanza, ¿qué es lo que le pasa a los perros? Bueno, para empezar, al haber un cambio de territorio, puede requerir marcación de ese territorio, delimitación olfativa y feromonal, lo cual puede producirse a través de la marcación urinaria, que es un problema para la convivencia. También puede ocurrir que esa mudanza por la modificación edilicia, es decir, por ejemplo, antes vivían en una casa con un parque, con un jardín, con un patio, con un espacio exterior donde el perro estaba acostumbrado a eliminar, a orinar y defecar, y de repente pasan a vivir a un departamento o apartamento, no me acuerdo cómo se dice en México, más reducido o aunque sea amplio, pero no tiene un espacio exterior, y entonces pueden aparecer problemas de eliminación, lo que llamamos eliminación inadecuada. Claro, este perro estaba acostumbrado a una rutina y ahora cambió porque cambió ediliciamente la vivienda, digamos, su territorio. También puede ser que el propio cambio de territorio modifique algunas rutinas, no solamente el lugar específicamente donde orina o defeca, sino que además la rutina de paseo, por ejemplo, puede verse modificada si cambió también el lugar donde vive. Es posible, y esto también puede redundar en problemas de eliminación. Además, como dije, el perro puede exhibir agresión territorial tanto hacia miembros de su propia especie como hacia miembros de otras especies, como por ejemplo humanos. Y esto a veces se produce justamente ante el cambio territorial, aunque en general no de manera inmediata. Los primeros días después de una mudanza es raro que un perro ya haya incorporado como propio ese territorio y que lo defienda. Pero en general, al pasar unos días, si tiene esta tendencia a exhibir una agresión territorial, podría empezar a manifestarlo. Y en algunos casos, con el afán, digamos, de explorar el nuevo territorio, porque por supuesto, como es novedoso, eso motiva un incremento en la actividad exploratoria, que sería absolutamente normal. Pero si está exacerbada porque este individuo tiene una tendencia a la exploración excesiva, exacerbada, exagerada, por ejemplo la exploración oral, entonces puede haber destructividad. Son todas posibles problemáticas. No es que en todos los casos que los perros se mudan de casa van a exhibirlas, pero podrían, y entonces las tenemos que considerar para prevenirlas. Así como, en algunos casos, por supuesto, animales predispuestos, esto no es que con cualquier mudanza le va a pasar a todos los perros, podría aparecer un cuadro o reagudizarse o recidivar un cuadro que tal vez ya estaba resuelto de ansiedad por separación o de problemas relacionados con la separación, que recuerden que es un trastorno de comportamiento que en el cual se manifiesta alguno de estos tres signos o la combinación de cualquiera de ellos, destructividad de muebles, de objetos, en general muy utilizados por la principal figura de apego. Entonces el control remoto, el pijama o la ropa interior o los zapatos o los anteojos o el celular, ¿no? Que tiene mucho contacto y mucho olor de esa figura de apego. Puede haber eliminación adecuada durante la ausencia de la figura de apego y puede haber vocalización excesiva, ladridos, aullidos, gemidos o la combinación de todos ellos, que puede ser constante, puede ser intermitente, puede ser inmediatamente que se queda solo o puede empezar más tardía. Lo importante es cualquiera de estos signos o sus combinaciones para pensar en un diagnóstico de ansiedad por separación es condición sine qua non que se produzcan en ausencia de la figura de apego. Fíjense que lo digo de esta forma y no digo cuando el perro se quedó solo, porque puede no estar solo, puede haber otras personas en la casa, pero si no está su figura de apego, el perro predispuesto puede exhibir una crisis de ansiedad. Y es relativamente frecuente que perros con esta predisposición
comiencen a manifestarlo después de una mudanza. En el cambio territorial aparece estas crisis de ansiedad cuando se queda solo, aunque antes también se quedaba solo o se iba su tutor que funciona como figura de apego y no pasaba nada, lo toleraba sin problema. Teniendo en cuenta todo esto, podemos prevenirlo, entre otras cosas, haciendo cierta, vamos a decir, preparación previa de nuestro paciente y también del territorio. Por un lado, si sabemos que vamos a pasar de una casa a un departamento, probablemente ese animal necesite mayor cantidad de salidas o de mayor duración, o llevarlo a un parque si estaba acostumbrado, por ejemplo, a eliminar en el pasto y ahora no tiene más césped. Entonces necesita el contacto con el césped para estimular la eliminación en ese lugar. Entonces, podemos empezar a habituarlo ya a nuevos horarios, a cómo van a ser los paseos, inclusive, por ejemplo, si va a pasear con un paseador de perros, bueno, si es factible, sería bueno que lo conozca desde antes y que ya se haya incorporado al grupo de paseo antes de la mudanza. Si es factible, obviamente, por la cuestión de logística y de distancias, ¿no? Además, si es posible también, podríamos llevar al perro a la nueva vivienda antes de la mudanza. No siempre es posible, pero cuando lo es, el hecho de ya conocer el territorio previamente, de alguna manera disminuye esta posibilidad de un comportamiento exploratorio hipertrofiado, porque va a comenzar con la exploración antes de la mudanza y, por ejemplo, antes de que haya mobiliario más vulnerable de ser destruido por exploración oral, pero además bajo control y supervisión del tutor, cosa que tal vez, si después queda solo, no va a estar bajo supervisión y podría haber un aumento de la exploración. Y también deberíamos asegurar que el territorio está preparado y es adecuado para recibir ese animal. Por ejemplo, si hay espacios abiertos, y sobre todo si antes no los había, por ejemplo, un jardín, un fondo amplio, asegurarse de que el perímetro está correctamente delimitado y cerrado para que no haya escapes, ¿no? Que sea adecuado. ¿Qué zonas va a tener habilitadas? ¿Va a poder salir al balcón? ¿Se lo vamos a dejar todo el tiempo abierto? Puede salir al patio, por ejemplo, a través de una reja o una puertita, pues se podría poner una puertita vaivén, etc. Esas cosas sería interesante plantearlas de antemano para poder prevenir. Ahora bien, fíjense que les comenté algo breve sobre los cambios territoriales porque justamente en el canino, por la importancia que tiene el comportamiento social, es que me voy a detener muchísimo más en los cambios sociales. ¿Por qué? Bueno, el comportamiento social del canino es muy rico y además está muy estudiado. Obviamente sabemos que es una especie sociable y que tiene un periodo sensible de socialización muy particular, delimitado en una edad promedio, por supuesto, entre las 3 y las 12 semanas de vida, en el cual, si es presentado en esta etapa de la vida con otra especie animal, en este caso un gato, pero podría ser una persona, por ejemplo, y con su propia especie en realidad, pues también se tiene que socializar con otros perros, en esta etapa de la vida se va a socializar, esto es, va a aprender a tolerar la cercanía, la proximidad, las interacciones, y además va a aprender cómo es el comportamiento social adecuado de su especie de manera espontánea, es decir, sin necesidad de hacer ninguna intervención. Inclusive, en esta etapa sensible de socialización, por ejemplo, si un cachorrito es presentado con un gato adulto y el gato adulto no está necesariamente tan contento con esta interacción y lo araña, igual el cachorro se va a socializar con los gatos y no va a desarrollar miedo y no va a desarrollar una conducta predatoria. Distinto es cuando intentamos socializar un perro con un gato más allá de esta etapa. Por ejemplo, en un animal juvenil o en un animal adulto. Por supuesto que se puede socializar, pero ya requiere una intervención terapéutica asegurándonos de que esa presentación, de que esas interacciones sean siempre positivas. Además de ser una especie sociable, es una especie gregaria obligada, es decir, requiere vivir en grupo. Y lo requiere porque hay una motivación endógena, interna, factores internos que hacen que busque la proximidad de conespecíficos o de otros individuos con los cuales esté socializado, aunque sean de otras especies.
Pero para poder vivir en grupo, para poder vivir en comunidad, digamos, requiere obviamente una organización social. Y esta organización social tiene una forma particular que es la que llamamos la jerarquía, las jerarquías en realidad, que tienen un formato lineal, pero que en realidad se producen las relaciones jerárquicas de a pares. ¿En qué sentido? Entre cada par de individuos se tiene que establecer una jerarquía, lineal en el sentido de que hay uno con una jerarquía superior y otro con una jerarquía inferior. Pero hoy sabemos que la línea jerárquica no se comporta en la organización social de los caninos domésticos, del Canis familiaris, como ocurre en los lobos, que tiene una organización verticalista, por decirlo de alguna manera, donde tenemos el famoso alfa, después viene el beta, gamma, delta, etc. En el caso de los perros, podemos encontrarnos otras relaciones porque, nuevamente digo, las relaciones son de a pares, de a dos perros. Entonces, si hay un grupo donde conviven varios perros, no necesariamente hay uno que es el más dominante. No, en todo caso podrá ser que uno sea más dominante que otro, pero este tendrá otra relación jerárquica con otro individuo, que puede ser un humano. Y el hecho de que existan estas jerarquías implica que haya una organización estable. Pero para eso se tiene que mantener estable el grupo. Si hubiera cambios, si hay animales que se van o animales que ingresan, esta organización se tiene que redistribuir. O sea, se tienen que reorganizar las jerarquías y esto puede traer problemas. Y también recordemos cuáles son los recursos que tienen importancia jerárquica para los caninos, que fundamentalmente son el alimento o la alimentación, la comida, o sea, el acceso al alimento, el control de las interacciones con otros individuos, el control de los movimientos de individuos del grupo, la reproducción, si es que es un animal reproductor, digamos, y no está castrado, y tuviera posibilidad de acceder un macho a una hembra o una hembra a un macho, entonces también la reproducción se guía, digamos, por cierta jerarquía, ¿no? Es un recurso también con importancia jerárquica, así como también el sitio de descanso, el lugar donde duerme, donde descansa, también tiene importancia jerárquica. Básicamente, estos serían los recursos que tienen importancia jerárquica y no otros, por eso estos son los que de manera importante tenemos que enseñarle al tutor a jerarquizar, o sea, organizar correctamente para evitar problemas. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos consultan que van a traer un perro nuevo o que trajeron? Ojalá nos consulten antes. Bien, ¿qué le puede pasar a un perro cuando le traen a vivir, digamos, otro perro? Para empezar, primero hay que evaluar si está correctamente socializado ambos. Suponiendo que lo están, de todas maneras, tienen que establecer sus relaciones jerárquicas. Entonces, hay diversos factores que influyen en esto de quién podría tener mayor jerarquía que quién, digamos. Básicamente tiene que ver con el sexo y el estado reproductivo. Por ejemplo, en líneas generales, y esto no es una ley lo que voy a decir, es la generalidad. Una hembra castrada suele tener una jerarquía superior que un macho entero. Luego vendría la hembra entera y por último el macho castrado. De nuevo, esta no es una ley, porque puede haber casos que dependiendo del temperamento, de las experiencias y de la disponibilidad de recursos, porque no es solamente por sexo y estado reproductivo, se puede delimitar establecer una jerarquía en otro orden, ¿sí? A veces me preguntan por el tamaño y la edad, y es bastante relativo, porque díganme si no han visto cómo un chihuahua muchas veces tiene una jerarquía superior notoria sobre un boyero de Berna. Puede ser. Es verdad que el tamaño corporal puede tener cierta influencia, la fuerza puede tener cierta influencia, pero no es determinante. De la misma forma que cuando hablamos de la edad, por supuesto que animales adultos maduros emocionalmente, digamos, y comportamentalmente, van a tener una jerarquía superior que un animal juvenil o cachorro. Pero entre animales adultos, si están en una edad, digamos, semejante, la edad no tiene nada que ver, aunque uno sea un poquito más grande que otro de edad.
Ahora, cuando un animal llega a la etapa de geronte, podrían rearmarse o redistribuirse estas relaciones jerárquicas y que un animal más joven pase a tener una jerarquía superior que el animal geronte, aunque antes era al revés. Y esto obviamente tiene que ver con el envejecimiento y la pérdida de ciertas capacidades motoras, cognitivas y demás. Ahora, dentro de este establecimiento de nuevas relaciones jerárquicas, también nos vamos a encontrar a veces con competencia por ciertos recursos. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles son los recursos que tienen importancia jerárquica? O sea, pueden competir por la comida, pueden competir por el lugar donde duermen, pero fundamentalmente lo más frecuente que vemos, yo dije que uno de los recursos con importancia jerárquica es el control, digamos, la decisión, por así decirlo, de las interacciones. ¿Quién interactúa con quién y cuándo y cómo? Entonces, en este caso, uno de los recursos más relevantes es la atención, la interacción con los dueños, con los propietarios, con los tutores. Y entonces es frecuente que los perros se peleen justamente por la atención, ¿no? Y acá nos podemos encontrar con peleas, con agresión, que en parte tiene que ver con agresión competitiva o jerárquica y en parte también con agresión territorial, porque acá el perro nuevo está ingresando al territorio del perro residente. Entonces, para prevenir problemas, también podemos preparar previamente. Por ejemplo, si los perros que van a ser presentados no tienen adiestramiento básico en obediencia básica, bueno, sería importante enseñarles algunos comandos sencillos, como por ejemplo sentarse o esperar o estar quietos, porque nos van a servir al momento de, como lo voy a contar después, hacer una exposición controlada y supervisada. Además, los perros tienen que estar habituados, esto vale igual como generalidad, a utilizar elementos de control. Por ejemplo, collar y correa, o pretal o pectoral, no sé, o arnés, y correa, guía. Y en algunos casos, si existe cierta predisposición a la agresión territorial o hay antecedentes de agresión competitiva, o ni hablar, que si ya sabemos que este perro tiene agresión intraespecífica hacia otros congéneres, sin duda va a tener que usar también probablemente bozal. Además, también se puede utilizar este tipo de adminículo, que es un collar de cabeza, que permite hacer un control cefálico e inhibir a una conducta exacerbada o alterada o inapropiada, bajándole la cabeza con esta correa. No sé si ven mi cursor, yo estoy diciendo y no lo ven. Me refiero al collar de cabeza, que se parece a un bozal, pero no es un bozal, negro, sobre el perro mestizo. ¿Sí? En la cabeza del perro mestizo, que se parece al cabestro de un caballo. Perdón, yo me olvidé que no veían mi cursor. Entonces, por un lado, prepararlos previamente habituándolos a estos elementos. Por otro lado, vamos a hacer entonces una exposición controlada, es decir, una presentación supervisada, por supuesto, donde cada canino tiene que estar controlado literalmente. Del otro lado de la correa tiene que haber una persona. Entonces acá necesitamos mínimo 2 personas con sus elementos de control, como el collar, el pretal o lo que use, y en algunos casos bozal y en algunos casos collar de cabeza. No voy a decir marcas, ahí ya veo por el chat que están diciendo algunas marcas, pero no tenemos ese auspicio. No la voy a decir. Bien. Además de utilizar estos elementos de control, es importante que esta primera presentación se realice en un territorio neutral. Es decir, no vamos a presentarlos de buenas a primeras en el medio de la sala de la vivienda del animal residente, sino que lo ideal es hacerlo en la vía pública, en una plaza, en un parque o por lo menos en el patio de la casa. ¿Por qué? Para evitar la territorialidad, para evitar la agresión territorial. Entonces, el primer encuentro supervisado debería ser en una zona neutral y si se toleran y no tienen problema, que por supuesto vamos a utilizar contracondicionamiento, reforzar positivamente la buena conducta, la tolerancia, el hecho de que mantengan, por ejemplo, la obediencia y que se huelan, se reconozcan e interactúen sin amenazas,
¿no? Y en cambio, si se amenazan, por supuesto que vamos a necesitar intervenir para evitar una pelea y de a poquito vamos a permitir esa aproximación gradual, permitiendo que se exploren como normalmente hacen los perros. Y bueno, intentar que esa convivencia sea lo más respetuosa posible, ¿verdad? Y bueno, y respetando, o sea, respetuosa en el sentido de tomando en cuenta la jerarquía natural que les corresponde según, como decíamos antes, factores como sexo, estado reproductivo, temperamento, etc. Bien. Ah, perdón, hay una cosa que no dije y que está. Si tuviéramos alguno de los perros que tenemos que presentar con antecedentes de algún trastorno de comportamiento previo, es muy frecuente que tengamos que utilizar para esta situación de adaptación a otro perro algún psicofármaco. Y si no tenemos ningún antecedente de una enfermedad de la conducta, pero como parte de la prevención buscamos disminuir posibles reacciones que tengan una base en el miedo, que tengan una base en la frustración, que tengan una base en la irritabilidad, digamos, podemos usar también nutracéuticos, ¿sí? Podemos usar también feromonas. Es decir, hay varios elementos y herramientas biológicas que también nos pueden auxiliar en esta primera presentación entre perros. ¿Qué ocurre, en cambio, cuando nos enfrentamos con un ensamble familiar? Donde va a haber nuevas personas, por ahora voy a hablar de adultas, en la casa, y entonces también puede haber una competencia jerárquica del perro residente con esa otra persona nueva que no pertenecía al grupo original y que puede ser, supongamos, era un perro que vivía con una mujer que ahora se junta con un varón, entonces puede tener una agresión competitiva con ese varón, o al revés, o un varón con otro, bueno, no importa cuál sea la relación entre las personas, el hecho de que haya una persona nueva que viene a vivir a la casa o varias, eso puede producir competencia jerárquica en un animal que no está correctamente jerarquizado, si no, no tendría por qué pasar. A veces nos encontramos con situaciones de agresión de tipo protectiva, donde el perro residente cuida, protege, interviene o intercede en las interacciones con el nuevo, digamos, con la nueva persona, ¿no? Protege al dueño original, por decirlo de alguna manera, y no le permite que se acerque, o habitualmente cuando el ensamble familiar se produce por una relación sexoafectiva entre dos personas, cuando se abrazan, cuando se besan, el perro se mete en el medio, y a veces se mete en el medio gruñendo, o ladrando amenazante, o mordiendo. Esto, por supuesto, tiene que ver con sus experiencias previas y también, por supuesto, si hay competencia y si hay protección de recursos, también tiene que ver con esa disponibilidad de recursos que tal vez no esté correctamente jerarquizada. Además, el hecho de que haya nuevas personas viviendo dentro de la casa también cambia los horarios, también cambia los movimientos, cambia el uso de los espacios, porque tal vez, voy a inventar, había una habitación que antes la usaba el perro, no sé, para dormir, y ahora es ocupada, es, no sé, el estudio donde trabaja una nueva persona que viene a vivir a la casa, o es la habitación del niño, hijo de la pareja, o algo así. Con lo cual, también esto puede traer algún problema de adaptación. Lo mismo que si esa persona que viene a vivir a la casa trae objetos, que en general, sí, ¿por qué no? Trae sus objetos, sus muebles, no sé, sus elementos, puede haber desde un aumento de la exploración por la novedad que puede llevar a destructividad, o puede haber a veces miedo. Determinados objetos en animales más bien de perfil miedoso pueden, si no los conocen, pueden producir reacciones de miedo. Entonces también debemos tenerlo en cuenta, porque eso es algo que podemos necesitar tratar. Entonces, nuevamente, cuando nos consultan, ojalá con antelación sobre un ensamble familiar, intentamos preparar también de manera previa a este animal, como dije antes, con obediencia básica, habituándolo a los elementos de control que tal vez tengamos que usar en algún momento para controlar las interacciones. Podemos usar nutracéuticos, eventualmente, y si el cuadro lo amerita y si tiene antecedentes, podemos necesitar usar psicofármacos, pero en un animal normal
no utilizaríamos un psicofármaco y sí podríamos usar nutracéuticos, ¿sí? O sea, compuestos que se adicionan como, digamos, que se pueden adicionar a la dieta o como suplementos nutricionales que tienen componentes que tienen un efecto sobre la conducta, por supuesto, sobre todo de tipo relajante, ansiolítico, de disminución de la agresividad y de la reactividad. Es importantísimo que los recursos estén correctamente jerarquizados para evitar esta competencia con el nuevo individuo. Entonces, jerarquizar correctamente las comidas, lo voy a decir lo más rápido que me salga, pero me parece que esto es muy relevante. Se recomienda que para que el recurso alimenticio esté bien jerarquizado, el perro coma siempre después que las personas, o muchas horas antes, pero no ni inmediatamente antes ni al mismo tiempo. No debe recibir comida, alimento desde la mesa cuando están comiendo, ni cuando están cocinando, preparando o manipulando sus alimentos, y tiene que comer en un sitio periférico, solo, durante un periodo breve, y después retirarle el comedero. ¿Sí? Que no le quede disponible, ni siquiera vacío. El sitio de descanso también debería ser periférico, no es lo más conveniente que comparta la habitación y mucho menos la cama, aunque claro que hay un montón de perros que duermen en la misma cama que los tutores y eso no conlleva ningún problema y ningún riesgo. Pero si estamos hablando de prevención, yo voy a dar pautas generales preventivas de la misma manera que cuando hacemos profilaxis, no sé, vacunal, y vacunamos, por ejemplo, contra parvovirus, y eso no significa que justo ese perro iba a tener contacto con ese virus, pero lo prevenimos. Entonces acá es lo mismo. La indicación preventiva para jerarquizar correctamente el sitio de descanso es que duerma en una zona periférica. Lo mismo que el control de los movimientos y el control de las interacciones también tiene que ser definido por el tutor y no por el perro, y también es parte, digamos, de la jerarquización adecuada no permitir la exhibición del comportamiento sexual delante de las personas, o sea, no permitir que monte las piernas, no permitir que monte otro perro, no permitir que monte almohadones adelante de los dueños. Si lo quiere hacer en su habitación, que haga lo que quiera, ¿no? Ahí no sería problemático. Y acá también podemos hacer una exposición controlada y utilizar recursos como el condicionamiento, el refuerzo positivo de una conducta estable, sin amenazas. En este caso, teóricamente solamente tenemos que controlar al perro. Se supone que el otro humano no necesita bozal, ¿no? Y también es importante que estos nuevos individuos que son incorporados, humanos, que son incorporados al grupo, también se incorporen en las rutinas que favorecen, digamos, la interacción, la relación afiliativa, afectiva con ese perro y sobre todo el apego social, el apego al grupo. Muchas veces cuando un perro está apegado exclusivamente a una única figura, puede tener conflictos con otras. Entonces, acá tratamos de favorecer el apego con todos los miembros del grupo. Y además, siempre va a ser positivo y favorable agregar todo tipo de enriquecimiento, que no es solamente enriquecimiento ambiental, pero aumento de la exploración y del ejercicio a través de paseos, rutinas de juegos, variedad de juguetes o de estímulos, estimulación cognitiva con juguetes o con elementos, digamos, que hagan trabajar al animal, digamos, un enriquecimiento ocupacional, y de todo esto, aquello que es interactivo, está bueno que también se encargue y se ocupe y se involucre el nuevo integrante de la familia. Bien, ¿qué pasa cuando este nuevo integrante es un neonato humano, es un bebé? Entonces, acá tenemos que considerar que para el perro, un bebé humano no es un ser humano chiquito. Lo va a considerar como si fuera otra especie. Entonces, es importante saber, si sabemos el dato, de si está o no socializado con bebés y con niños, que además no es lo mismo bebé que niño, digamos, bebé de brazos que un niño, un deambulador. Entonces, si efectivamente fue expuesto en su periodo sensible de socialización, como dije, se va a haber socializado de manera espontánea, aun si ese niñito le dio un trato, digamos, poco amable, ¿sí?
En cambio, si es un juvenil o es un animal adulto, ese primer contacto, supongamos que es un perro que no ha sido socializado con bebés, tiene que ser un contacto positivo, por lo tanto tiene que estar ya dentro de un marco terapéutico y trabajando de manera extremadamente supervisada para evitar problemas. ¿Por qué? Porque si no fue socializado con bebés, puede exhibir agresión de tipo predatoria, fundamentalmente por el tamaño corporal de un bebé o de un niño y por sus movimientos también. Entonces, puede haber agresión predatoria, me quedó raro, puede haber también agresión protectiva, o sea, proteger al bebé de otros adultos. Es raro que sea protección de, digamos, de sus propios progenitores. O sea, que proteja al bebé del padre o de la madre es más raro, más infrecuente, pero sí es más frecuente que proteja a ese bebé como nuevo elemento, digamos, que aparece en la casa de otros adultos, como pueden ser los abuelos o la persona que cuida al niño, por ejemplo. Entonces, esto también puede ser un problema, por supuesto. También tenemos que tener en cuenta que los perros que no tienen una correcta inhibición de la presión de mordida, o sea, les falta la inhibición de la mordida, pueden dañar a un bebé o a un niño, aunque no estén enojados, aunque no estén agrediendo. O sea, simplemente dentro del juego, si este juego es brusco, es bruto, le falta la inhibición de la mordida. Además, por supuesto, ante el nacimiento de un bebé, sin lugar a dudas van a cambiar los horarios, las rutinas, los espacios, la posibilidad de brindarle atención a ese perro porque apareció otro individuo que requiere muchísima atención en su cuidado. Y entonces es factible que el perro pasee menos, que reciba menos juego, que reciba menos caricia, menos interacción. Y esto también puede afectar su adaptación. Además de aparecer nuevos objetos, el carrito, la cunita, bueno, yo los llamo los hitos, carrito, cunita, huevito, tal vez son argentinismos, pero es como se le llaman aquí a los elementos de ajuar de los bebés, y todos, digo que es el eufemismo de usar ese sufijo hito como si fueran pequeños, en general son gigantes y ocupan la mitad de la casa. Entonces, el hecho de que aparezcan estos elementos nuevos también puede aumentar la motivación por explorar, por el hecho de haber novedad, o de marcar inclusive. Y entonces puede haber destructividad de esos elementos que no son ni pequeños ni baratos. Entonces, importante también tenerlo en cuenta a la hora de prevenir. Nuevamente, una buena preparación previa. Yo ya hablé de jerarquización de los recursos. En este caso, lo que más relevancia tendría, por lo menos a mi criterio, es jerarquizar el sitio de descanso. El perro no debe dormir en el mismo lugar donde duermen los tutores porque después ahí va a dormir el bebé. Por lo menos durante los primeros 6 meses de vida, esa es la recomendación actual de la OMS. Con lo cual, si el perro sigue durmiendo en la cama o en la habitación, puede proteger del bebé o proteger al bebé por estar en su cucha, en su lugar, en su sitio, digamos, de reclusión. Entonces, desde antes de que nazca el bebé, yo siempre digo que por suerte el embarazo humano es largo, entonces nos da tiempo a adaptar al perro que duerme en otro lado que no sea la habitación, por ejemplo, entre otras cosas, y enseñarle obediencia, habituarlo a tener ciertos momentos de aislamiento, que por momentos puede ser que tengan que dejarlo encerrado un ratito en el patio, en una habitación, por ejemplo, cuando el bebé empieza a deambular, a gatear, a arrastrarse o a caminar, que puede ser un posible conflicto, y entonces es importante que el perro se habitúe a también estar por momentos aislado, que tal vez no estaba habituado. Además de, nuevamente, elementos de control, y aquí también podemos utilizar herramientas biológicas, como pueden ser las feromonas, como pueden ser nutracéuticos o eventualmente psicofármacos, nuevamente si es que hubiera un trastorno de base, y habituarlo a las nuevas rutinas, a qué hora va a pasear o con quién va a pasear, etc. También el uso de enriquecimiento ocupacional permite que el animal esté entretenido con objetos interesantes, motivadores para la exploración, cuando no se le puede brindar suficiente atención porque están ocupados con el bebé. Y en el momento de hacer la presentación, esta presentación también va a ser sumamente controlada y supervisada, una exposición controlada, por supuesto, con elementos de control,
En muchos casos, por las dudas, tenemos que utilizar bozal, para lo cual hay que habituar al perro a usar bozal. Y por suerte tenemos varios meses de embarazo para habituarlo, digamos. Y al momento de presentarlo, por supuesto, nuevamente, vamos a reforzar las conductas afiliativas, es decir, el comportamiento calmo, la aproximación sociable, y por el contrario, vamos a inhibir si hubiera algún tipo de amenaza o de aproximación sospechosa, vamos a decir. Y siempre buscando contactos positivos, con lo cual, cuando es un bebé de brazos, no va a querer tocar al perro, pero cuando es un poquito más grande sí, y entonces también tenemos que educar al niño, ¿no? Para que no moleste al perro ni cuando come, ni cuando duerme, que no le tire de las orejas y demás. En general, voy a tratar de resumirlo, mi recomendación al menos es que cuando la pareja se va a internar al sanatorio para el parto, el perro quede en una guardería, en un pensionado, con familiares, los 2, 3, 4 días que sea necesario, que luego la familia regresa al hogar, se acomoda y luego traen al perro, y en general propongo que sea la persona no gestante que reciba al perro o vaya a buscar al perro y le dé un hermoso y largo paseo, interactúe, juegue, lo salude también para bajar un poco posible impulsividad, porque claro, hace 3 días tal vez que no lo ve, y recién después, y con todos estos elementos de control, va realizando esta exposición controlada, por ejemplo, haciéndolo sentar para que esté más tranquilo, a medida que lo va aproximando al bebé. Ah, lo acabo de decir, me olvidé que teníamos este esquema, así que lo voy a pasar muy por encima. Podemos hacer una preparación previa, que ya lo dije, jerarquización, obediencia básica, habituación a los elementos de control, collar, correa, bozal. Me decían que lo llaman halter en México, el collar de cabeza, no sabía. Pensé que me estaban hablando de una marca que se llama parecido. Y a las nuevas rutinas, en el momento de la internación, que esté en un pensionado, cuando se vuelve a la casa, hacemos estos paseos previos, juegos, y luego una presentación sumamente controlada. Y si el animal está tranquilo y se acerca de manera sociable, podemos primero soltar la correa, no quitársela, soltarla, por eso puse liberar. Reforzarlo, darle juguetes, enriquecimiento ocupacional. La correa se la vamos a quitar solo si está sumamente tranquilo. Pero por las dudas está bueno tener un elemento de donde asirlo si fuera necesario. Si lo vemos sobreexcitado, excesivamente activo, con un saludo efusivo, intentar, por ejemplo, si se sabe sentar, hacerlo sentar, inhibirlo con un regaño verbal para que aquiete. Podemos necesitar usar algún estímulo disruptivo, un sonido o algo que le llame la atención para quitarlo, digamos, sacarlo de esa situación de sobreexcitación, y si es necesario, aislamiento social, o sea, guardarlo un ratito, encerrarlo un ratito para que calme. Pero por supuesto que si se mostrara amenazante, irritable, amenazante es gruñir, mirada fija, mostrar los dientes, ni hablar, tirar un tarascón al aire, una mordida, cualquiera de esas podrían ser, o una postura corporal amenazante. Como vamos a estar usando elementos de control, no debería haber un riesgo inmediato, pero tenemos que tener suma cautela. Obviamente lo tenemos que aislar, y es fundamental en este caso hacer la consulta comportamental para ver qué paso seguir, y eventualmente durante determinado tiempo, por lo menos hasta que se pueda hacer la evaluación, relocalizarlo. Se irá a un pensionado, será ir a la casa de alguien hasta que se pueda hacer la evaluación correspondiente y eventualmente aplicar el tratamiento, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa cuando el que es nuevo es un animal de otra especie, como por ejemplo un gato? Entonces, acá, un poco parecido a lo que pasaba con el bebé, también tenemos que pensar, estamos trayendo una nueva especie a la casa, con lo cual tenemos que saber no solamente si el perro está correctamente socializado con gatos, sino si el gato está correctamente socializado con perros. Lo mismo que dije antes, si fue en el periodo sensible de socialización, se va a ver socializado de manera espontánea y sencilla y fácil. Pero si no, vamos a tener que asegurarnos que los contactos sean positivos.
¿Qué pasa cuando hay una falta de socialización? En general el perro tiene una actitud predatoria sobre el gato si no está socializado. Y en general el gato tiene una actitud defensiva, una agresión defensiva, porque tiene miedo. Entonces, para la presentación, obviamente, utilizar elementos como pueden ser, para mí me falta una palabra, prevención faltaría acá, me parece. Entonces, usar elementos de control como ya dijimos, en el caso del perro y en el caso del gato, también se puede usar collar o arnés, o por lo menos la transportadora, el bolso transportador o la transportadora rígida, y en ambas especies se podrían utilizar feromonas, especies específicas, cada una la que le corresponde, con acción de apaciguamiento, con efecto apaciguador, en algunos casos nutracéuticos, que también podrían ser para ambos, y nuevamente, si alguno tuviera un trastorno de comportamiento, puede requerir un psicofármaco. Tenemos que evitar, tenemos que prevenir que se produzca entre ellos tanto de parte del perro un juego demasiado brusco, tal vez está bien socializado, pero juega de una manera exagerada y lo puede lastimar igual. En el caso del gato lo mismo, cuando el gato juega a cazarle la cola al perro, o la cabeza, o lo que sea, también lo puede lastimar, si tiene un déficit, digamos, en el autocontrol de la mordida o de las garras. Y cuando es el perro que se muda a la casa del gato, también el gato, que ya hablaremos en algún momento de esto mismo, pero para la especie felina, puede exhibir agresión territorial, porque el gato es muy apegado a su territorio. Entonces, nuevamente, ¿cómo lo podemos prevenir? Preparando previamente a ambos animales. No voy a repetir lo que es igual, ¿no? Obediencia, habituación, elementos de control, utilización de herramientas biológicas preventivas. Acá hay una H que no debería estar. Enriquecimiento ambiental, por ejemplo, para el caso del gato, es fundamental que si va a convivir con un perro, tenga alturas habilitadas donde se pueda esconder, guarecer, escapar. Y no solamente alturas, sino también escondites, obviamente donde el perro no llegue, ¿no? Ni a las alturas ni a los escondites. Es fundamental que el gato tenga un área de aislamiento, pero particularmente si va a convivir con un perro, por ejemplo. Esta exposición controlada, que también vamos a hacer entre perro y gato, requiere justamente, además de los elementos de control, que el gato tenga a disposición altura y o refugio. Entonces, generalmente hacemos esta presentación en 2 niveles. El perro en el piso, el gato en altura, arriba de un estante, por ejemplo. Nuevamente, se busca que los contactos sean positivos, con lo cual se refuerzan estas conductas afiliativas y sociables y se contracondiciona cuando hay alguna actitud sospechosa, digamos. Reforzamos, como dije, las relaciones sociables entre ambos, y también se puede utilizar, por ejemplo, para el perro un entretenimiento con algún juguete de tipo de enriquecimiento ocupacional, mientras el gato puede andar por las alturas tranquilo, ¿no? Para el perro podemos establecer, si fuera necesario, una inhibición jerárquica, un regaño, con actitud postural y gestual y verbal. Si es que exhibiera alguna amenaza, podemos usar algún estímulo disruptivo o incluso ante la agresión inhibir, digamos, en general de manera remota, tanto del perro como del gato. Y una cosa que podemos hacer que ayuda sobre todo para el gato, más que para el perro, pero que es útil también para ambos si es que lo disfrutan, es cepillarles el pelo utilizando el mismo cepillo de manera alternada para hacer un intercambio de olores y de feromonas. De olores más del perro hacia el gato y de feromonas más del gato hacia el perro. Y esto dije ya lo del enriquecimiento ocupacional para entretener sobre todo al perro y que no moleste, no busque, no case al gato. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre la situación de pérdida de algún miembro del grupo que conlleva un estadio, digamos, de duelo. Esta pérdida puede ser de un humano del grupo o de otro animal y no necesariamente es por muerte. Lo puede ser, por supuesto, pero también puede ser que así como se ensamblan las familias, se desensamblan. Se desarma una pareja, una separación, alguien se muda, hijos grandes que se van a vivir solos,
algún perro o gato que se escapa y se pierde, no necesariamente se muere, pero claro, para el perro residente, ese individuo desaparece, da igual si se murió o si se mudó. Bueno, al menos si se mudó por ahí lo puede venir a visitar, pero digamos, si no lo ve más, es lo mismo. Aparece una situación de duelo por la pérdida de ese miembro de su grupo. La realidad es que el duelo es absolutamente normal y natural y tiene que ocurrir y tiene un proceso habitual, digamos, pero cuya expresión y duración es bastante variable. Depende mucho de cuál es el temperamento del animal, de cuáles fueron sus experiencias previas y también de qué tipo de relación tenía con ese miembro que ya no está, con ese miembro del grupo que ya no está. Cuál era su relación afectiva, cuál era su relación de apego. Porque no es lo mismo si era su principal figura de apego que si no lo era. Y entonces no solamente tener en cuenta qué relación tenía con ese individuo, sino qué relación tiene con otros individuos del grupo. Y en general, lo que aparece en estos casos son signos que llamamos de inhibición comportamental o podría llegar a producirse ya un trastorno de comportamiento que se llama depresión reaccional, donde aparece disminución del apetito, puede haber un aumento de las horas de sueño, en general hay una disminución de todo lo que tiene que ver con contactos sociales, actividad lúdica, actividad exploratoria, todo disminuido. Vulgarmente cualquiera diría que el animal está deprimido. Eso es lo que llamamos inhibición comportamental, que tiene una duración normal, pero es variable, entonces difícilmente sabemos a qué atenernos, digamos, con un animal que nunca pasó por un duelo, pero sí tenemos que evaluar que estos signos sean momentáneos, que sean reversibles. Una cosa es hiporexia, otra cosa es anorexia, ¿verdad? Entonces, ya cuando empiecen a aparecer signos más graves, es probable que tengamos que hacer una intervención terapéutica. Pero también, obviamente, no podemos prevenir la pérdida, pero sí podemos trabajar para que este individuo se adapte a la ausencia, a la falta de este otro, también favoreciendo el apego a otros miembros del grupo, utilizando herramientas biológicas y comportamentales como todas las que mencioné antes. Entonces, básicamente, como conclusión, o como una de nuestras conclusiones, realmente muchos de los problemas de comportamiento pueden prevenirse con herramientas relativamente simples. Todas involucran ciertas estrategias, digamos, de modificación comportamental, de modificación ambiental, y podemos utilizar en muchos casos herramientas accesorias biológicas que nos permiten aplicar estas estrategias de modificación comportamental, como pueden ser, ya lo dije 20 veces, los nutracéuticos como el OM, psicofármacos si fuera necesario, feromonas u otras herramientas biológicas. Pero por supuesto, para poder prevenir necesitamos tiempo. Tanto tiempo de antelación, o sea, nosotros como profesionales veterinarios, si nos vienen, les voy a hacer un cuadro de situación. Doctora, la consulto porque estoy embarazada de 8 meses y medio. Mi marido se va a venir a vivir conmigo, yo tengo un perro, él tiene 2 gatos y una hija de un matrimonio anterior. Vamos a vivir un tiempo en este departamento, después nos mudamos a una vivienda transitoria y luego nos vamos del país y viajamos en avión, todos. Y todo esto ocurre mañana. Bueno, necesitamos un tiempo de antelación, por supuesto, para preparar al animal. Lamentablemente no siempre lo tenemos, porque la consulta no siempre se hace con la adecuada antelación. Pero algo que sí nosotros podemos hacer como veterinarios es una intervención. Ya desde el momento en que nos traen un cachorro a vacunar, ya podemos deslizar. Por favor, si en algún momento va a aparecer algún cambio territorial o social, le explicamos si se va a mudar, si se queda embarazada, etcétera, etcétera, me avisa con tiempo porque lo vamos a preparar a este animal para que no sufra, para que no tenga problemas de adaptación. Y también requiere tiempo de dedicación por parte de la familia. Nosotros podemos prescribir, indicar y dar un montón de información, pero los que realmente la van a aplicar y llevar a la práctica es la familia, es el grupo familiar, son los tutores, entonces también requiere dedicación, pero sí me parece fundamental recalcar que el asesoramiento sobre cualquiera de estos tópicos
de prevención, de diagnóstico o de tratamiento son de incumbencia exclusiva del profesional veterinario. No hay otro profesional ni técnico que tenga ni la sapiencia ni la habilitación para establecer un diagnóstico, para establecer pautas de prevención apropiadas, conociendo la fisiología comportamental de la especie, ni mucho menos para establecer un tratamiento. Entonces, es importantísimo que haya una evaluación profesional veterinaria, ojalá especializada, con un especialista en medicina del comportamiento, o etología clínica, o zoopsiquiatría, o psiquiatría animal, o como les guste llamarlo. También porque lo que se evalúa en ese paciente es la salud no solamente física, sino también emocional y el estado mental del paciente y de alguna manera de su relación con su entorno, tanto desde el punto de vista edilicio, digamos, territorial físico, como social y familiar, y que por supuesto, por más que yo les conté algunas generalidades, como siempre, cada paciente es un mundo, es un caso particular que tiene que ser evaluado de manera particular, exhaustiva, con una anamnesis muy detallada para conocer todos los pormenores y entonces armar un plan de acción, un plan profiláctico específico para cada situación, para cada momento, para cada animal y para cada familia. Y con esto les agradezco por estar ahí del otro lado y quedo atenta a sus preguntas. También acá tienen los datos para contactarme si quisieran. Gracias. Bueno, excelente charla, doctora Marina, la verdad, excelente. Y en mi caso, la verdad que siempre aporta cosas nuevas porque son temas que por ahí en la facultad no se tratan tanto. No sé si en México le darán un espacio tan importante a todo lo que es etología, ¿no? Pero son unas de las preguntas que más tenemos en los consultorios y por ahí pocas herramientas como para poder trabajar. Así que es súper, súper interesante. Bueno, hay algunas preguntas, Doc, que nos han hecho. Algunas las fue respondiendo a medida que de la charla. Por ejemplo, había un caso justamente de una doctora que tenía el caso de era un schnauzer, geronte, que convivía con una gatita. La gatita se adaptó bien y luego incorporaron al hogar a un schnauzer cachorro y ahí vino el problema con la gata. Pero bueno, creo que estuvo un poco ya respondida su plática. No sé si hay algo para acotar. Sí, y un poco pero, lo decía recién al final. ¿No? Cada caso tiene que ser evaluado de manera particular porque realmente este cuadro de situación así casi ridículo, irónico que dije al final, me ha pasado algo bastante semejante, o sea, a veces, y sobre todo, bueno, ahora en Argentina tenemos muchas familias migrantes que se están yendo del país por la crisis económica, y entonces esto pasa mucho, se juntan, luego se van, y se mudan y están un tiempo en la casa de la madre, y después van y vienen. Bueno, eso a los perros y los gatos, literal, lo digo coloquial, los vuelve locos, a la gente la vuelve loca. Entonces, realmente, digo, por este ejemplo de el schnauzer geronte y que después vino el cachorro y que la gata, bueno, cada caso lo tenemos que evaluar de manera particular porque, claro, dependerá de su temperamento y de sus experiencias previas cómo abordarlo para tratar de evitar problemas futuros, ¿no? Pero más o menos yo les fui dando algunas generalidades. Perfecto. Acá un comentario también que dice, uno de los temas más controversiales es el tema entre genética y educación. ¿Cuál será que tendrá mayor papel? Lo que puede ser controversial tal vez es la matemática que está al lado de estos conceptos, porque es muy difícil poder establecer realmente en términos numéricos qué porcentaje de lo que es conducta se debe a la genética y qué porcentaje al ambiente, pero sí sabemos que la genética influye, sin lugar a duda, pero en líneas generales hay más influencia ambiental que genética. Lo que pasa es que esto no es general para toda la conducta. Hay ciertos rasgos de comportamiento y ciertos patrones comportamentales que tienen más influencia genética que otros. Es lo que se llama la heredabilidad y en algunos rasgos temperamentales y perfiles está evaluado
Lo que ocurre es que también depende del perfil, no solo del individuo, sino de la genética familiar, de la raza. Entonces es bastante complejo poder decirlo a nivel numérico. Lo que sí es seguro es el ambiente tiene una influencia muy importante, entre otras cosas, porque influye ya desde la gestación. Entonces puede haber cambios epigenéticos. El genotipo no varía, pero varía la expresión de los genes. Y eso básicamente es como que la genética no varió, el genotipo es el mismo, por supuesto, los genes no pueden cambiar, pero sí puede cambiar su expresión. Entonces, el fenotipo observable, el fenotipo comportamental, ha sido influenciado por el ambiente. Sí. Perfecto. Bueno, acá preguntan si los nutracéuticos, en este caso el OM, puede combinarse en determinadas en realidad, circunstancias con nutracéuticos acepromacina. como el OM, que recuerden que en el caso de los comprimidos contiene triptofano. No sé si en México le dicen triptofano o triptófano. En Argentina, por algún motivo, no lo acentuamos esdrújula. Triptofano y valeriana es compatible con la mayoría de los psicofármacos, solamente que como el triptofano es un precursor de la serotonina cerebral, si se combina con un fármaco serotoninérgico, debemos disminuir las dosis por el riesgo potencial lejano, voy a decir, de un síndrome serotoninérgico. Entonces, si bien la acepromacina no es específicamente serotoninérgica, bueno, podríamos necesitar bajar dosis. Se puede combinar, se puede combinar. También la valeriana, bueno, ya lo dijo Valeria, pero a mí me causa gracia que Valeria hable de valeriana, siempre. Me causa mucha gracia. Sí. Yo tendría que hablar de silimarina, lo que pasa es que elegí otra especialidad y no me toca. Y bueno, como es GABAérgica, también deberíamos considerar, me voy de la acepromacina, pero para generalizarlo a cualquier otro psicofármaco, que se puede combinar con fármacos GABAérgicos, como podrían ser las benzodiazepinas o la gabapentina o la pregabalina, teniendo en cuenta que estamos tratando de trabajar sobre el mismo receptor, entonces habría que al menos disminuir las dosis para evitar un mayor efecto, digamos, farmacológico, pero sí se puede combinar. Sí, y es interesante la combinación. Perfecto. Bueno, acá hay muchas felicitaciones, Doc, para usted, así que, pero voy a las preguntas. ¿Puede presentarse ansiedad por reorganización de la manada ante la pérdida de un miembro dominante? Cuando hay inestabilidad jerárquica, es decir, animales, perros, que no terminan de hallar cuál es su lugar en la jerarquía en un grupo que requirió una reorganización por una pérdida, por un ingreso de otro individuo en el grupo, puede desarrollar un trastorno de ansiedad como consecuencia de esa inestabilidad jerárquica si se cronifica. En cuanto se establece una nueva jerarquía, se terminó el problema. Pero si el animal tiene una predisposición y hay una cronicidad en esta, voy a decir una palabra humana, pero incertidumbre jerárquica, entonces podría sobrevenir un trastorno de ansiedad. Sí. Otra preguntita más. Aparte de felicitarla, dicen, comentó que se recomienda el cepillado alternado para intercambio de olores y feromonas de gato a perro. Pero si las feromonas son específicas de especie, ¿el gato se familiarizaría con los olores del perro para no detectar? Interesantísima pregunta. Pero no detectaría si las feromonas son feromonas específicas de especie, estas feromonas de las cuales estamos hablando, y solo las detecta el individuo que las emite. Entonces, si al perro lo, voy a decir una palabra coloquial, untamos, embadurnamos, frotamos con feromonas faciales, en realidad debería ser con la fracción F4 de las feromonas faciales del gato. Lo que pasa es que hoy en día no tenemos disponible sintética, deberíamos usar las naturales. Por eso digo el cepillado, que en general cuando uno cepilla a un gato y lo disfruta, suele restregarse contra el cepillo y dejar feromonas faciales. Eso lo vamos a aprovechar para untar, frotar sobre el perro. ¿Pero para qué? Para que el gato reconozca al perro como si se hubiera frotado contra él. Ustedes habrán visto que gatos con gatos se restriegan cuando tienen una relación afiliativa buena, gatos con humanos se restriegan y gatos con perros
están bien socializados y tienen una relación afiliativa, también se restriegan. Como no puedo artificialmente agarrar al gato y restregarlo contra el perro, una manera, digamos, indirecta es tomar las feromonas faciales, también lo hacemos con algún paño de algodón, no tiene por qué ser con el cepillo, y la pasamos sobre el perro. Esto vale para gato y gato, pero hoy hablábamos de perro. Sí. Oye, el tema era perro. Acá también nos comentan que una doctora que ha visto casos de animales que se adaptan bien a la llegada de perros nuevos, pero después de unos meses tienen cambios temperamentales notables. Bueno, se podría deber a un montón de podría cosas, deber? pero supongamos que lo que podría estar ocurriendo es el animal nuevo, sobre todo si es un animal adulto, cuando es adoptado, en general, sobre todo si es adoptado de la vía pública, de un refugio, donde ha sufrido un abandono previo, en general está en un estado de inhibición comportamental, con lo cual se muestra sumiso, inclusive a veces hiporéctico, diría excesivamente tranquilo, y después con el tiempo, cuando se habitúa al nuevo hogar, no solamente que puede empezar a exhibir comportamientos, digamos, volver a exhibir comportamientos naturales que no estaba exhibiendo por estar inhibido, sino que además va a intentar establecer relaciones jerárquicas con el canino residente y puede intentar ganarle, digamos, competirle esa jerarquía. Y eso generalmente ocurre, diría que 1 o 2 meses después de su llegada, cuando se adaptó a ese nuevo territorio, entonces pueden aparecer problemas. Puede haber infinidad de otros motivos, ¿no? Pero este yo creería que podría ser un motivo habitual. Bueno, hay muchos comentarios y muchas preguntas mañana, que no sé el tiempo que disponemos. Doc, no sé si sí, claro. usted dejó, Sí. dejó dónde contactarla, ¿no es cierto? Bueno, porque les pedimos disculpas, empezaron a caer muchas preguntas sobre el final y no vamos a poder tener tiempo de responderlos, pero bueno, la doctora dejó, ahí están compartidos, le pueden escribir y hacer los comentarios, porque también hay comentarios de etólogos de México, así que bueno, estaría bueno establecer ese contacto. Ahí está. Aprovechen. Yo voy a responder un par de preguntas y le cedo a Diego que hay un par de preguntas comerciales. Decía si el OMS se puede dar previo a cirugía. Sí, para la llegada al consultorio. Lo único que sí, bueno, ver también cuando por ahí dar el tema de las dosis cuando son inhibidores del sistema nervioso central, pero eso lo tendrán que ver de acuerdo a cada caso. Y el tiempo, como les dije, es variable. Hubo casos que en 2 días dieron resultados y otros que requirieron 10 días. Pero para Diego hay también algunas preguntas. ¿Dónde conseguir el OM? Bien. Hoy pueden ingresar al sitio de Holiday, que es holiday.mx, y en el apartado de distribuidores, ahí van a encontrar toda la información de nuestros distribuidores exclusivos en todo el territorio mexicano y también nuestro centro de contacto para que puedan ser visitados por algún miembro de nuestro equipo de promoción técnica, ¿sí? Así que eso es muy importante, quienes quieran acceder al producto y todavía no han recibido la visita por parte del distribuidor, por parte de nuestro equipo de promoción, pueden dejarnos ahí un mensaje y con gusto los vamos a estar contactando y respondiendo, ¿sí? Eso me parece un tema súper importante, sobre todo con este desembarco del producto en México y la buena repercusión que está teniendo. De mi parte, de parte de Holiday, sí, agradecerle a la doctora Snichowski una vez más. Snichowski, perdón. Ya a esta hora. A la doctora Marina. Marina, gracias. Como siempre es un placer contar con tu presencia, con tus charlas tan claras, tan amenas, y esperamos tener otro encuentro con novedades de la línea de OM en México y en toda Latinoamérica, porque
por lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto, Joaquín? Hay gente que nos está siguiendo de diferentes países de Latinoamérica y eso también es un buen dato, una buena señal. Así Así que una vez es. más, te Muchas gracias agradecemos, a Marina, ustedes. esta Gracias participación. por invitarme y por este Muchas lugar y gracias, así siempre, es. siempre es grato compartir. Gracias. Muchas gracias, ha Por habido favor. bastantes felicitaciones. Quisiera Sí. que nos acompañaran, por favor, a la presentación de los premios. Le voy a pedir a Jonathan que pasemos a los premios, ¿no? Tenemos aquí una tómbola digital, ¿no? Para seleccionar a los médicos que amablemente se registraron. Y bueno, pues, Jonathan, esperamos el video, por favor. Joaquín, permitime contar mientras sale el sorteo, vemos el video de los premios que van a estar disponibles para quienes nos están viendo desde México, ¿sí? Por una cuestión de logística, es un evento de lanzamiento para México, los premios van a estar disponibles para los que participen de ese país. Así es. Mucha suerte. Todos los que participan, lindos premios. Vanguardia Veterinaria. Tenemos un kit de relajación, ¿no? Un vaso térmico, auriculares. Creo que los corremos bastante rápido, pero lo bueno es que son 5 premios. En total serían 7 premios que vamos a estar Es correcto. sorteando. Y bueno, pues también van a compartir los chicos, si es posible. Y bueno, vamos a pedirle a las doctoras que sean ellas quienes nos ayuden en su conteo. Es un conteo de 1 a 3 y que ustedes sean quienes lean. Entonces, Marina, si gustas prender tu micrófono ¿Cuento hasta 3 nomás? y contar hasta 3 y 1, nosotros accionamos. 2. Es correcto. Digo, podrías contar hasta, No, si acá quieres son las contar hasta 500, 23:30, no. hasta 500 Voy hasta tampoco hay 3. problema, pero... Sí, no. Adelante, chicos. Mucha suerte, muchas gracias a todos los médicos que se han conectado, se han registrado. Y bueno, agradecemos en nombre de Vanguardia Veterinaria tanto a Holiday como a la doctora Marina la presencia aquí en Vanguardia Veterinaria. Adelante con los ganadores, si gustas nombrarlos, leerlos. Los leemos, bueno, transportadora transportadora mediana, Luis Alberto García Herrera, transportadora grande, Aurora González Torres. Primer paquete OM para Marco Antonio Reyes. El segundo paquete OM va para... Ahí está cargando. Chan, chan. El nombre es largo. Mónica Elena Herrera Urbina. Ahí la dejamos a la doctora de Marco los últimos 3. Bueno. El paquete OM, sí, ahí arrancó. El OM 3 para Gloria Ocampo. El paquete OM 4 para María de Lourdes Arias Cisneros. Y el último, que es el paquete OM 5, completando los 7 premios, para... Chan, chan. Tania Lujano Ramírez. Muchas felicidades. La logística, bueno, nosotros enviaremos esta lista contigo, Diego, para que puedan hacerles llegar los premios. Las transportadoras las enviaremos nosotros y bueno, estaremos contactando a los teléfonos y a los correos electrónicos que amablemente los médicos nos han otorgado para hacerles llegar su premio. Muchas gracias, Jonathan. Si gustas retirar, pues
pasamos Bien. a la parte de decirnos hasta luego. Adelante. Antes, permitime, Joaquín, recordarles a todos los que nos están viendo que pueden visitar nuestro canal de YouTube, Holiday Scott, y ahí encontrar todos los encuentros virtuales que venimos realizando hace mucho tiempo, y también se van a poder encontrar a partir de mañana, estimo, con este contenido para volverlo a ver o compartirlo para quienes no hayan podido conectarse y verlo en vivo. Y ahí queda de manera permanente para que puedan verlo y acceder a este y otros contenidos de todos nuestros ciclos de capacitaciones, ¿sí? De parte de Holiday, agradecerles a la doctora Marina, a la doctora Valeria, a Joaquín y al equipo de Vanguardia Veterinaria por este primer webinar, este primer encuentro súper exitoso. Así que de parte del equipo de Holiday Scott, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto a todos los que se mantuvieron conectados hasta las 9:30 de la noche en México, 11:30 de la noche aquí en Argentina. Así que de corazón, muchas gracias a todos por Buenas participar. noches. Muchas gracias. Bueno, Doctora. muchas gracias, gracias a todos, gracias Joaquín, gracias doctora, gracias Diego. Descansen. Chao. Y gracias al equipo de Chao, Vanguardia chao. Veterinaria. Nos estamos viendo pronto. Bonita noche para todos. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Hace unos meses decidí tomarme vacaciones sin pensar demasiado y con todo organizado me di cuenta que no tenía dónde dejar a Hugo. Él suele ponerse muy nervioso con los cambios de ambiente y con gente que no conoce. Lo primero que hice fue hablarle a mamá, que siempre tiene la solución para todo, y me recomendó darle Home de Holiday y un lugar donde hospedarlo. Sin dudarlo fui a buscarlo a Levete. Son comprimidos naturales, fáciles de tomar, palatables y lo ayudan a relajarse en situaciones de estrés. A la semana lo llevé y no podía creer lo bien que se adaptó y lo tranqui que estaba. Ahora cada vez que tengo que viajar sé cómo ayudarlo.